Evolución sociohistórica de la praxis cultural y la configuración cultural de la sociedad contemporánea. Fundamentos socioantropológicos del comportamiento humano. Lucas Briones, Catalina Iriarte, Tomás Olivares. Sociología es la ciencia social encargada de estudiar fenómenos colectivos, es decir, al ser humano en su sociedad. Su objeto y sujeto son colectividades, asociaciones, grupos e instituciones sociales. Antropología es la ciencia comprensiva que trata al hombre desde el punto de vista físico y cultural, considerando los diversos cambios que ha sufrido a lo largo del tiempo. Su objeto y sujeto son la cultura, creencias, costumbres, tecnologías y productos. Formación de la persona social. Comprende el conjunto de experiencias que tienen lugar a lo largo de la vida de un individuo y que le permiten desarrollar su potencial humano y aprender las pautas culturales de la sociedad en la que va a vivir. Es también transmitir una forma de vida de generación en generación, considerando pautas culturales, valores, costumbres y tradiciones que han sido inculcadas a lo largo del tiempo. La sociedad hace referencia a las personas que interactúan en un espacio definido y comparten una cultura. Está compuesto por elementos basados en conjunto de personas, interacción, espacio determinado y cultura compartida. Por otro lado, la cultura es todo lo que se aprende socialmente y que se comparte entre los miembros de una sociedad. Estructura de la cultura. La cultura tiene una estructura que se divide en símbolos, que son todos aquellos que para los que comparten una cultura tienen un significado determinado o específico. Lenguaje, que es un sistema de símbolos que permite a los miembros de una sociedad comunicarse entre sí. Objetos materiales, que son elementos tangibles que se pueden ver y tocar, y normas y valores, que son elementos intangibles, es decir, que no se pueden ver ni tocar. Propiedades de la cultura. La cultura tiene ciertas propiedades, tales como la transmisibilidad, que es cuando la cultura se transmite de generación en generación a través del lenguaje y del comportamiento. Tiene selectividad, que es la capacidad para discriminar, admitir, readaptar o rechazar los elementos de otras culturas. Es acumulativa, ya que la cultura se expande por incorporación de innovaciones propias o ajenas como resultado de la mezcla de otras culturas, ya sea por contactos pacíficos o por guerras. Es universal, ya que existe en toda sociedad humana. Se ha reflejado en familia, el sistema de poder, la división de trabajo, entre otros casos. Ninguno de los miembros puede conocerlo en su totalidad, y esto es debido a su amplitud, salvo algunos casos de las comunidades primitivas, que son muy simples y muy pequeñas. Es particular, porque es única en su formación y contenido, lo cual se evidencia en las estructuras sociales, en los conocimientos, etc. Es dinámica, ya que se halla sometida a los cambios, pero se diferencian por su capacidad para aceptar el cambio. También es exhaustiva o completa, porque cubre todos los aspectos de la vida humana. Encierra una concepción del mundo y de la vida, la cual implica marcos de orientación, sin los cuales las personas no sabrían conducirse. No es homogénea. Algunos de sus elementos son centrales y otros son menos relevantes. Etnoculturación es el proceso por el cual, consciente o inconscientemente,
un individuo aprende los elementos fundamentales de su cultura, incorporándolos en su mundo psíquico y convirtiéndose en un miembro del grupo, es decir, en una persona. Transculturación es el pasaje de los elementos, tecnologías, ideas, de una cultura a otra. Esta difusión se puede dar a través de medios de contactos pacíficos o mediante relaciones de dominación. Etnocentrismo es la creencia de que la cultura propia es la referencia principal desde la que juzgar las cosas. En otras palabras, es juzgar a culturas ajenas en base a los estereotipos, creencias y puntos de vista que se nos ha impuesto desde que tenemos uso de razón. Relativismo cultural. El relativismo cultural es una corriente de pensamiento que consiste en entender las bases culturales distintas a las nuestras para ponernos en lugar del otro. Sociedades agrarias. Los cazadores y recolectores se caracterizan por empezar a sembrar sus propios productos y utilizar el método de horticultura, que consiste en el culto de pequeños huertos, el cual, mediante esta práctica, muchos pueblos dependen de ellos para sobrevivir. No son nómadas, poseen bienes materiales y establecen comercio irregular. La modernidad sostiene que fuera de nosotros existe una realidad hecha y objetiva. La relación de causa y efecto sería la única y legítima. Tiene un discurso cuantitativo y objetivo. Predominio de la razón, por lo tanto dispone de una razón instrumental, donde se tiene una visión de mundo ordenada, cierta, lineal, equilibrada, predecible, de relación causa-efecto. Posmodernidad. No busca una explicación absoluta de la realidad, más bien el conocimiento se adquiere a partir de la interacción, un diálogo entre el conocedor y el objeto conocido. Posee una ética comunicativa. Se funda un discurso de carácter más cualitativo y subjetivo. Existe un predominio de la razón e intuición, por lo tanto, es una razón de índole sensible. La globalización es un diálogo intercultural a escala mundial que abarca lo económico, tecnológico, político, social y cultural, que ha producido comunicación y una interdependencia entre los países. Efecto en la cultura. La globalización cultural provocó cambios en las categorías de espacio-temporales, donde el tiempo se da para las prácticas sociales, se autonomiza respecto a las particularidades locales, convirtiéndolas en algo global, mientras que el espacio forma una instancia del lugar, creando relaciones no presenciales. Efecto en la sociedad. La globalización ha permitido que se difundan grandes avances y descubrimientos, aunque también se difunden problemas como la delincuencia internacional y enfermedades que terminan afectando y se extienden a males. Conceptos del texto en el enjambre. Primer capítulo. Respeto. Significa mirar hacia atrás. Se forma a partir de valores personales y morales. Shitstorm es, sobre todo, un fenómeno genuino de la comunicación digital, las cartas del lector, que están ligadas al medio analógico de la escritura y se envían a la prensa con un nombre explícito. Carácter nominal. Va unida a la confianza, la responsabilidad y la promesa. La confianza puede definirse como una fe en el nombre. Segundo capítulo. Olas de indignación. Moviliza información. Escasa identificación con la comunidad. No está configurada para el discurso público. Son inestables. Indignación digital.
sociedad de escándalos, rebeldía, no permiten ningún diálogo, no es capaz de narración ni acción. La cólera es una capacidad de interrumpir un estado existente y de hacer que comience un nuevo estado. La actual multitud indignada es muy fugaz y dispersa, no engendra ningún futuro. Tercer capítulo. Modernidad. Le Bon define la modernidad como la época de las masas. Este fenómeno constituye uno de aquellos puntos críticos en los que el pensamiento humano está en vías de transformación. Enjambre digital. Consta de individuos aislados y no es ninguna masa. Le falta un alma o espíritu de la masa. No es coherente entre sí. No poseen un perfil propio. El Homo digitalis. Se manifiesta de manera anónima. Es un alguien penetrante. Es cualquier cosa menos nadie. Él mantiene su identidad privada, aun cuando se presente como parte del enjambre. Tiene un perfil y trabaja incesantemente para optimizarlo. Etnografía. Es una metodología de investigación de las ciencias sociales. Perspectivas de la investigación etnográfica. Ética. Descripción externa y descriptiva de aspectos generales donde el investigador viene desde afuera. EMIC. Descripción interna donde el investigador se encuentra integrado en la cultura que se está estudiando, haciendo todo desde adentro del grupo y junto a él. El investigador investiga a un sujeto en específico que lo ayuda a ingresar a la comunidad investigada. In situ. Es el contexto mismo de la investigación, el lugar físico donde se investiga, el cual debe de declarar. El investigador debe trasladarse hasta él para realizar la investigación. Tipos de investigación etnográfica. Micronivel. Observar un determinado fenómeno en una sola institución social. Macronivel. Se observa una comunidad compleja con múltiples comunidades e instituciones. La investigación etnográfica se divide en tres partes. Técnica de observación. Se puede hacer tanto de forma abierta o encubierta. El objetivo es poner nuestra atención en intentar captar lo que hacen, lo que ocurre, lo que dicen, entre otras cosas, de un grupo o comunidad determinada. Descripción. Redactar, organizar y sistematizar la información obtenida de la observación. Documentación fotográfica, videos, diarios, etc. Análisis. Con la información sistematizada se plantean posibles soluciones a los problemas observados, junto con estrategias que permitan construir una teoría final. El significado de las acciones para la población hace posible generar la teoría. Una ventaja que ofrece esta investigación es que tiene una posición única de la interpretación final de los datos. Es pertinente y certera. Una desventaja de esta investigación es que puede existir un grado de subjetividad debido a la posición, empatía o antipatía entre el investigador y la gente. También presenta un costo económico muy elevado. Gracias por ver este video. Esperamos que hayan comprendido de muy buena forma los conceptos que vimos. Hasta pronto.